la tarde del 14 de septiembre de 1944. El sol tropical se cernía sin piedad sobre el denso dosel de la jungla de la isla de Palau, donde las temperaturas superaban los 46°C, 115 Fahrenheit, a la sombra. El sargento William Billy Hartman de la Primera División de Marines se agazapaba detrás de una cresta de piedra caliza con la garganta reseca y el uniforme empapado de sudor, mirando lo que parecía ser nada más que un muro impenetrable de vegetación verde, que se extendía a lo largo de las crestas de coral frente a él. Durante 3 días, su unidad había estado inmovilizada por fuego preciso, desde posiciones que simplemente no podían localizar, perdiendo a 7 hombres ante un enemigo que parecía materializarse desde las rocas mismas y desaparecer con la misma rapidez. Lo que Hartman y sus compañeros Marines aún no sabían era que dentro de las siguientes 4 horas, una observación aparentemente insignificante sobre vidrio roto transformaría su situación imposible en una de las victorias tácticas más notables de la campaña del Pacífico. El método que desarrollarían esa tarde sería estudiado en las academias militares durante décadas por venir, y todo comenzaría con algo tan simple como la luz del sol reflejándose en un lente roto. Antes de profundizar en esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y decir en los comentarios desde dónde nos estás viendo, ya que realmente ayuda a apoyar el canal. Esta es la historia de cómo un momento de claridad de un joven marín frustrado llevó al desarrollo de una técnica de detección que neutralizaría 87 posiciones ocultas en una sola tarde, cambiando fundamentalmente la manera en que las fuerzas estadounidenses abordaban uno de sus desafíos más peligrosos en el teatro del Pacífico. La isla de Palau se suponía que sería una operación de 4 días. Los planificadores militares habían asegurado a los comandantes de los marines que la resistencia se desmoronaría rápidamente una vez que las fuerzas estadounidenses establecieran una cabeza de playa. Lo que no habían anticipado era la estrategia defensiva revolucionaria que las fuerzas japonesas habían implementado a lo largo de las crestas de coral y las cuevas de piedra caliza de la isla. Se habían acabado los ataques frontales desesperados que habían caracterizado los enfrentamientos anteriores. En cambio, los defensores habían pasado meses construyendo una intrincada red de posiciones fortificadas, cada una cuidadosamente camuflada y conectada por túneles subterráneos que permitían a los combatientes aparecer, atacar y desaparecer antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran siquiera identificar de dónde provenía la amenaza. El soldado de primera clase Thomas Riley, un joven de 20 años de Boston que se había unido a los Marines después de que su hermano mayor fuera declarado desaparecido en acción en Europa, llevaba un diario durante esos primeros días terribles en Palau. Su entrada del 12 de septiembre capturó la frustración que se había asentado sobre las fuerzas estadounidenses como una manta sofocante. Escribió que podían escucharlos, podían sentir los disparos silbando cerca de sus cabezas, pero podrían estar luchando contra fantasmas. Notó que el cabo Martínez había sido alcanzado esa mañana, derribado por fuego, desde una posición que ya habían limpiado 2 veces. Los hombres comenzaban a creer que la propia isla intentaba acabar con ellos. La red defensiva japonesa en Palau representaba algo completamente nuevo en el conflicto del Pacífico. El coronel Kuno Nakagawa, el comandante responsable de la defensa de la isla, había estudiado los enfrentamientos anteriores con meticuloso cuidado. Entendía que las tácticas defensivas tradicionales habían fallado consistentemente contra el poder de fuego estadounidense y la superioridad aérea. Su solución era elegante en su simplicidad. En lugar de enfrentar a los estadounidenses en una confrontación abierta, sus fuerzas se fusionarían con el terreno mismo. Cada cueva, cada grieta, cada pliegue en las crestas de coral se transformaba en una posición de combate potencial. Se construyeron troneras apenas visibles, a menudo no más grandes que el puño de un hombre, posicionadas para proporcionar campos de cobertura superpuestos, mientras permanecían virtualmente invisibles para los observadores a nivel del suelo. El sargento Hartman había sido instructor de tiradores en Camp Pendleton, antes de ser asignado al Pacífico. Entendía óptica, entendía las matemáticas de la trayectoria y el arte del camuflaje, pero nada en su entrenamiento lo había preparado para un enemigo que podía disparar desde posiciones que incluso después del disparo
permanecían indetectables. En la mañana del 14 de septiembre, reunió a los miembros restantes de su equipo en una depresión poco profunda detrás de la cresta de piedra caliza, que se había convertido en su refugio temporal. Estaba el soldado de primera clase Riley, el joven de Boston, con el diario. Estaba el cabo James Jimmy Washington, un antiguo guía de caza de Montana que había crecido rastreando alces en terrenos montañosos. Y estaba el sargento de cornetas David Kowalski, un polaco-americano de Chicago que había trabajado como asistente de fotógrafo antes del conflicto, y entendía la luz de manera que sería crucial para lo que siguió. Hartman se dirigió a su equipo con voz baja, explicando que habían perdido demasiados hombres ante un enemigo que no podían ver. Afirmó que el cuartel general quería que avanzaran, pero avanzar significaba caminar hacia un fuego que no podían suprimir. Les dijo que necesitaban encontrar otra manera y preguntó si alguno de ellos tenía ideas, alguna observación, cualquier cosa que pudiera ayudarles a entender con qué estaban lidiando. Por un largo momento nadie habló. El sonido distante de la artillería rodaba por las crestas como un trueno. Entonces Kowalski cambió de posición, entrecerrando los ojos hacia las pendientes cubiertas de jungla frente a ellos. Mencionó que esa mañana había notado algo extraño. Dijo que justo antes del amanecer, cuando estaba de guardia, había visto un destello por un segundo, desde una de esas posiciones que habían marcado como despejadas. Señaló que no era un destello de armas, sino algo más como luz reflejada en un vidrio. Los ojos de Hartman se entrecerraron con interés. Le pidió a Kowalski que le contara exactamente lo que había visto. Kowalski explicó que el sol apenas estaba saliendo sobre la cresta oriental, y que durante quizá 2 o 3 segundos había un brillo, un reflejo proveniente de lo que parecía ser roca sólida. Agregó que había pensado que estaba imaginando cosas, que estaba exhausto, y quizá lo había inventado, pero luego sucedió de nuevo, y había marcado la posición en su mente. Washington. El cazador de Montana se inclinó hacia adelante con repentina intensidad. Dijo que sabía lo que era eso. Explicó que en su hogar, cuando rastreaba animales, a veces podía detectar un ciervo entre la maleza por cómo la luz captaba sus ojos. Sugirió que si alguien tenía ópticas allá arriba, binoculares, o la mira de un rifle y el vidrio estaba dañado, o incluso simplemente estaba en ángulo incorrecto, la luz de la mañana lo reflejaría. La realización golpeó a Hartman como una fuerza física. Durante días habían estado buscando posiciones invisibles al ojo desnudo. Pero ningún camuflaje podía ocultar por completo lo que cada puesto de observación requería: una forma de ver hacia afuera. Y ver hacia afuera significaba vidrio, y el vidrio, sin importar cuán cuidadosamente camuflado, interactuaría con la luz de maneras que la vegetación y la roca nunca podrían. Hartman sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, pero mantuvo la voz calmada mientras analizaba las implicaciones. Dijo que si tenían ópticas en cada posición y tenían que tener ópticas para poder dispararles con tanta precisión, entonces cada posición tenía vidrio. Continuó diciendo que el vidrio dañado, rayado o agrietado por disparos cercanos o por la concusión de explosiones dispersaría la luz de manera diferente al vidrio intacto. Concluyó que si podían escanear sistemáticamente esos reflejos en el momento adecuado del día, cuando el sol estuviera en el ángulo correcto, podrían mapear posiciones que de otro modo serían invisibles. El soldado Riley planteó una preocupación práctica. Señaló que no podían simplemente pararse en campo abierto, escaneando las crestas, ya que serían alcanzados antes de detectar algo. Hartman ya estaba pensando en la solución. Dijo que no estarían de pie, y que no estarían en campo abierto. Explicó que usarían el terreno a su favor, establecerían puntos de observación donde tuvieran cobertura, pero que aún pudieran ver las pendientes cuando la luz fuera correcta. Señaló que temprano en la mañana y a última hora de la tarde eran sus ventanas. Añadió que el sol estaría lo suficientemente bajo como para crear luz horizontal que captaría cualquier vidrio orientado hacia su dirección. Lo que sucedió después se convertiría en una de las operaciones de contracamuflaje más metódicas y efectivas de la campaña del Pacífico. Hartman dividió a su pequeño equipo en 2 grupos de observación, posicionándolos en extremos opuestos de la cresta de piedra caliza, donde depresiones naturales proporcionaban cobertura,
mientras aún permitían una vista de las pendientes cubiertas de jungla frente a ellos. Cada equipo estaba equipado con binoculares y un mapa detallado del terreno dividido en un sistema de cuadrícula que Hartman había bosquejado usando las coordenadas que ya habían establecido. El primer escaneo sistemático comenzó a las 17 horas, cuando el sol de la tarde había bajado lo suficiente como para enviar rayos horizontales a través de la cara oeste del complejo de la cresta. Durante los primeros 20 minutos no vieron nada inusual, solo el interminable verde del dosel de la jungla, el gris blanco del coral expuesto, las profundas sombras de las entradas de cuevas, que podrían o no ocultar amenazas. Entonces Kowalski, cuyo ojo de fotógrafo había notado primero el fenómeno, lo vio. Llamó en voz baja que había localizado la referencia de cuadrícula Charlie 7, informando un reflejo de vidrio definitivo a aproximadamente 200 milímetros de distancia a elevación, quizá 20 milímetros por encima de su posición. Washington confirmó la observación añadiendo que la estaba marcando ahora y señalando que parecía estar en lo que creían que era una pared de roca sólida. Durante los siguientes 40 minutos, mientras el sol continuaba su descenso, el equipo identificó y marcó 11 posiciones adicionales. Cada una aparecía como nada más que un destello breve, un brillo momentáneo, que duraba quizás 2 o 3 segundos, antes de que el ángulo de la luz cambiara y el reflejo desapareciera. Sin saber exactamente cuándo y dónde mirar estos destellos, habrían sido invisibles, perdidos en el brillo general de una tarde tropical. Pero con observación sistemática y documentación cuidadosa, comenzaron a emerger patrones. Hartman compiló los datos de ambos equipos de observación esa noche, cruzando las posiciones marcadas con sus mapas existentes. Lo que descubrió fue a la vez alarmante y alentador. De las 12 posiciones que habían identificado esa tarde, 8 estaban en lugares que habían sido designados como despejados tras barridos anteriores. La red defensiva japonesa era mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. Pero ahora, por primera vez, tenían un método para revelarla. A la mañana siguiente, Hartman solicitó audiencia con el capitán Robert Morrison, el comandante de la compañía que había estado luchando para avanzar sus fuerzas contra la resistencia invisible. Morrison era un veterano de Guadalcanal, un oficial pragmático que había aprendido a valorar las observaciones de los suboficiales experimentados. Cuando Hartman le explicó lo que su equipo había descubierto, Morrison escuchó con interés creciente. Hartman expuso la inteligencia que había recopilado explicando que su equipo había identificado 12 posiciones ocultas usando la luz reflejada de equipos ópticos. Señaló que 8 de esas posiciones estaban en áreas que ya habían despejado, lo que significaba que el enemigo estaba reocupando o nunca había abandonado realmente esos puestos. Propuso expandir la técnica utilizando múltiples equipos de observación coordinados a lo largo del frente de la compañía, escaneando durante las condiciones de luz óptimas de la mañana y la tarde. Morrison estudió el mapa marcado durante un largo momento. Luego preguntó cuán seguro estaba Hartman de que esos reflejos indicaban posiciones ocupadas y no simplemente escombros o formaciones minerales naturales. Hartman reconoció que no podía estar 100% seguro, pero explicó su razonamiento. Dijo que los reflejos aparecían en lugares que coincidían con el patrón de fuego que habían estado recibiendo. Añadió que las posiciones tenían sentido táctico, con buenos campos de observación, cobertura y posibles conexiones con la red de túneles que sabían que existía. Concluyó que incluso si algunas eran falsos positivos, confirmar y neutralizar las posiciones legítimas cambiaría fundamentalmente su situación. Morrison tomó su decisión con la rapidez de un hombre que había estado esperando cualquier solución viable. Aprobó la expansión diciendo a Hartman que coordinara con los otros líderes de escuadra, estandarizara el protocolo de observación y proporcionara una lista de objetivos completa para las 18 horas. Dijo que si esto funcionaba, se informaría inmediatamente a lo largo de la cadena de mando. Lo que siguió fue un esfuerzo de coordinación sin precedentes. Hartman dedicó las horas de la mañana a entrenar a otros líderes de escuadra en la técnica de observación, enfatizando la importancia crítica del tiempo, la paciencia y el escaneo sistemático en cuadrícula. Explicó que no estaban buscando posiciones obvias o movimiento, sino un fenómeno específico que solo sería visible bajo ciertas condiciones.
El cabo Washington, basándose en su experiencia como cazador, añadió refinamientos cruciales a la técnica. Explicó que un destello de vidrio intacto sería agudo y limpio como el reflejo de un espejo. Pero lo que veían principalmente era diferente, más disperso y difuso, lo que significaba lentes de vidrio dañadas, agrietadas por disparos cercanos o la constante concusión de la artillería. Dijo que el vidrio dañado dispersaba la luz en múltiples direcciones, lo que en realidad hacía más fácil detectarlo, porque el reflejo duraba más y era visible desde un ángulo más amplio. El soldado Kowalski aportó su comprensión de la óptica fotográfica, explicando cómo diferentes tipos de vidrio interactuarían con la luz en distintos ángulos. Señaló que una lente de binoculares ligeramente convexa reflejaría de manera diferente a una lente plana de mira de rifle. Añadió que prestando atención al carácter del reflejo, podrían determinar qué tipo de equipo estaba en cada posición. Para las 16:00 horas, Hartmann había informado a 6 líderes de escuadra adicionales y establecido una red de observación coordinada que abarcaba casi 800 metros de la línea frontal estadounidense. A cada equipo de observación se le asignaron sectores específicos de la cuadrícula para monitorear con cobertura superpuesta, asegurando que ninguna área quedara sin observar. Se posicionaron corredores de comunicación para transmitir los avistamientos a un punto de compilación central, donde Hartmann y el capitán Morrison construirían un mapa completo de objetivos. El escaneo de la tarde comenzó a las 16:30 horas. Las condiciones eran casi perfectas, ya que nubes finas difuminaban la luz solar directa mientras permitían suficiente iluminación para que los reflejos fueran visibles. A lo largo de la línea estadounidense, los marines se agazapaban en sus posiciones de observación, con binoculares pegados a los ojos, escaneando sus sectores asignados con la paciencia de hombres que entendían que sus vidas dependían de la minuciosidad. El primer avistamiento confirmado ocurrió a las 16:42 desde un equipo de observación a 300 metros a la izquierda de Hartmann. El corredor llegó sin aliento con el informe de un reflejo de vidrio definitivo en la referencia de cuadrícula Hecho 12, a una distancia estimada de 305 milímetros, ubicado en lo que parecía una formación rocosa natural. Durante la siguiente hora, los informes comenzaron a llegar de todo el frente. Cada uno fue registrado, trazado y cruzado con las características del terreno conocidas y los patrones de enfrentamientos previos. Para las 18:00 horas, cuando la luz se había desplazado demasiado hacia el oeste, como para continuar una observación efectiva, el mapa compilado por Hartmann mostraba 43 posiciones confirmadas o sospechosas a lo largo del frente de la compañía. La densidad era asombrosa. En algunas áreas las posiciones ocultas estaban separadas por apenas 20 metros, creando campos de observación y fuego superpuestos, que explicaban por qué los avances anteriores habían sido tan costosos. El capitán Morrison estudió el mapa completo con una expresión que mezclaba satisfacción con una comprensión sombría. Observó que habían estado avanzando directamente hacia una zona de combate preparada y señaló que no era de extrañar que hubieran sufrido tantas bajas. Dijo que con esta inteligencia finalmente podían hacer algo al respecto. La siguiente fase de la operación requería una coordinación cuidadosa con los elementos de apoyo. Morrison presentó una solicitud de apoyo preparatorio contra las posiciones identificadas, proporcionando coordenadas precisas derivadas de los datos de observación. La solicitud enfatizaba que los objetivos eran posiciones fortificadas que requerían ataques directos en lugar de un fuego general de área. La mañana del 15 de septiembre amaneció con el mismo calor opresivo que había caracterizado cada día en Peleliu. Pero para los marines de la compañía de Hartmann, esa mañana se sentía diferente. Por primera vez desde el desembarco en la isla, tenían inteligencia accionable sobre lo que enfrentaban. Sabían dónde estaban las posiciones ocultas, o al menos dónde se encontraban muchas de ellas. La ventaja de la invisibilidad que había hecho tan efectiva a la red defensiva japonesa se había reducido significativamente. La fase preparatoria comenzó a las 07:00 horas y duró 45 minutos. Cuando concluyó, Hartmann dirigió a su equipo de observación en otro escaneo, esta vez no buscando nuevas posiciones,
sino evidencia de cuáles de las posiciones identificadas habían sido afectadas. Los resultados fueron alentadores. Varias posiciones que el día anterior habían mostrado reflejos claros de vidrio, ahora no mostraban nada, lo que sugería que su equipo óptico había sido dañado, o que las posiciones habían sido abandonadas. Pero la verdadera prueba llegó cuando comenzó el avance. El capitán Morrison había reestructurado el enfoque basándose en la inteligencia proporcionada por el equipo de Hartmann. En lugar de avanzar en un frente amplio que expondría a sus marines a múltiples posiciones ocultas al mismo tiempo, organizó un avance metódico que aislaba y abordaba las posiciones identificadas una por una. La diferencia fue inmediata y dramática. El soldado de primera clase Riley, avanzando con el primer elemento, escribió más tarde en su diario sobre la operación de esa mañana. Señaló que era como si alguien hubiera encendido las luces. Explicó que antes avanzaban hacia algo que no podían ver, simplemente esperando ser alcanzados desde algún lugar que no podían identificar. Pero esa mañana sabían dónde mirar. Describió cómo al acercarse a una posición que habían marcado, podían ver realmente la tronera, esa pequeña rendija oscura, en lo que parecía ser roca sólida. Reflexionó que debían haber pasado junto a una docena de posiciones iguales en los días anteriores, sin saber jamás que estaban allí. El avance de esa mañana cubrió terreno que había sido inalcanzable durante 3 días. Para el mediodía, 31 de las 43 posiciones identificadas mediante el método de reflexión del vidrio habían sido confirmadas y neutralizadas. Las posiciones restantes habían sido abandonadas o se descubrió que contenían equipo que había quedado inutilizado durante la fase preparatoria. Pero Hartmann no estaba satisfecho con el logro de un solo día. Entendía que los defensores japoneses se adaptarían, que encontrarían formas de contrarrestar la técnica si se les daba tiempo. Esa tarde reunió a su equipo de observación para discutir refinamientos y anticipar posibles contramedidas enemigas. Explicó a su equipo que debían asumir que las fuerzas opuestas descubrirían lo que estaban haciendo. Dijo que necesitaban pensar en cómo contrarrestarían esta técnica si estuvieran en la posición del enemigo y adelantarse a esas contramedidas. Washington ofreció la primera idea, sugiriendo que si él fuera el enemigo, comenzaría a cubrir sus ópticas cuando no las estuviera usando activamente. Señaló que una cubierta de tela o incluso un trozo de vegetación sobre una lente eliminaría por completo el reflejo. Kowalski estuvo de acuerdo y añadió otra consideración. Señaló que también podrían ajustar su posicionamiento, orientando sus ópticas de manera que nunca apuntaran directamente hacia las líneas estadounidenses. Explicó que si las lentes se orientaban ligeramente hacia otro lado, el reflejo se desviaría en una dirección diferente y los estadounidenses nunca lo verían. Hartmann asintió reconociendo estas posibilidades. Luego propuso sus contramedidas. Sugirió que para las ópticas cubiertas necesitaban detectarlas durante los periodos de observación activa, cuando las cubiertas tendrían que retirarse. Señaló que esto implicaba escaneos más frecuentes, no solo por la mañana y por la tarde, sino a lo largo de todo el día, buscando breves ventanas de exposición. Para las ópticas anguladas propuso utilizar múltiples puntos de observación desde diferentes ángulos, explicando que incluso si una posición era invisible desde un ángulo, podría ser visible desde otro. Durante los días siguientes, la técnica se refinó y expandió. Hartmann estableció un horario rotativo de observación que mantenía cobertura continua durante las horas de luz del día. Entrenó a equipos adicionales en el método, enfatizando la importancia de la paciencia y el escaneo sistemático. Desarrolló un formato de informe estandarizado que permitía la compilación y análisis rápidos de los datos de avistamiento. Los resultados superaron cualquier expectativa de los Marines. En la semana siguiente a la implementación inicial del método de reflexión del vidrio, la compañía de Hartmann identificó y abordó más de 200 posiciones ocultas en su sector. Las bajas se redujeron en más del 60%, en comparación con la semana anterior. El efecto psicológico sobre los marines fue quizás incluso más significativo que la ventaja táctica. Por primera vez sentían que enfrentaban a un enemigo que podían ver, un enemigo que podían comprender y superar.
La noticia de la técnica se difundió rápidamente entre las unidades de Marines en Peleliu. Los informes posteriores a la acción del capitán Morrison detallaban el método y sus resultados, lo que llevó a su implementación a lo largo del frente divisional. Otras unidades comenzaron a reportar logros similares, adaptando la técnica básica a su terreno y condiciones específicas. El sargento Hartman fue convocado al cuartel general regimental el 20 de septiembre para informar a oficiales superiores sobre el método. De pie frente a una sala de coroneles y mayores, el marine enlistado de California explicó los principios de la técnica de reflexión del vidrio, con la misma claridad que había usado para entrenar a su propio escuadrón. Comenzó afirmando que el método se basaba en un simple principio óptico, explicando que el vidrio refleja la luz de manera diferente a los materiales naturales, y que el vidrio dañado la refleja aún más distintamente. Continuó explicando que al escanear sistemáticamente con ángulos de luz, óptimos típicamente temprano en la mañana y al final de la tarde, podían identificar posiciones ocultas que de otro modo serían invisibles. Señaló que los elementos clave eran el tiempo, la paciencia, la cobertura sistemática y la documentación inmediata de los avistamientos. Un coronel que había estado lidiando con desafíos similares de ocultamiento en su propio sector, preguntó sobre las limitaciones de la técnica. Quería saber qué ocurría cuando las condiciones meteorológicas no eran óptimas o cuando el enemigo ajustaba sus tácticas. Hartman respondió con reflexión, reconociendo que las condiciones nubladas reducían la efectividad, pero señalando que incluso la luz difusa podía producir reflejos identificables de vidrio dañado. Añadió que respecto a las contramedidas enemigas, habían descubierto que mantener la observación continua durante todo el día permitía detectar posiciones que solo se exponían brevemente. Concluyó que ninguna contramedida era perfecta y que eventualmente podrían detectarlas. La sesión informativa llevó a la documentación formal de la técnica y a su difusión a través del Teatro del Pacífico. Oficiales de inteligencia militar entrevistaron a Hartman y a su equipo extensamente, produciendo materiales de entrenamiento que se utilizarían en operaciones posteriores. El método de reflexión del vidrio, o como llegó a conocerse informalmente, el método del vidrio roto, se convirtió en doctrina estándar para identificar posiciones ocultas en entornos de jungla y defensa en cuevas. Pero quizás el impacto más significativo de la técnica no fue táctico sino psicológico. Durante meses las fuerzas estadounidenses en el Pacífico habían luchado contra un enemigo que parecía poseer casi habilidades sobrenaturales de ocultamiento. La frustración y el miedo generados por enfrentar amenazas que no podían ver habían cobrado un alto precio en la moral. El método de reflexión del vidrio no solo proporcionó una solución táctica, sino que restauró el sentido de agencia de los marines, su creencia de que podían comprender y superar los desafíos que enfrentaban. La entrada del diario del soldado Riley del 22 de septiembre capturó esta transformación de manera elocuente. Escribió que era extraño cómo algo tan pequeño podía cambiar tanto. Reflexionó que una semana antes se había sentido impotente, como si enfrentaran algo que no podían comprender, y mucho menos conquistar. Pero ahora explicó, tenían un método, una manera de ver lo que estaba oculto, una forma de responder efectivamente. Concluyó que el enemigo seguía allí aún peligroso, pero que ya no era invisible, y eso hacía toda la diferencia en el mundo. La campaña de Peleliu continuaría durante otros 2 meses, mucho más tiempo de los 4 días inicialmente previstos. El costo fue alto, con bajas que sumaban miles en ambos bandos. Pero el método de reflexión del vidrio desarrollado por un sargento y su pequeño equipo en las desesperadas horas del 14 de septiembre salvó innumerables vidas y contribuyó a la eventual finalización de la operación. El sargento William Hartman sobrevivió a la campaña y recibió la estrella de bronce por su contribución a la inteligencia táctica. Regresó a los Estados Unidos a principios de 1945 y fue asignado al Comando de Entrenamiento del Cuerpo de Marines, donde pasó los meses restantes del conflicto, enseñando las técnicas de observación que había desarrollado en Peleliu a la siguiente generación de marines. El cabo James Washington, el cazador de Montana, cuya comprensión de la luz y el comportamiento animal
había contribuido con ideas cruciales al método, resultó herido a finales de septiembre, pero se recuperó completamente. Regresó a Montana después de que terminó el conflicto, y pasó el resto de su vida como guía de caza, contando ocasionalmente historias sobre la vez en que sus habilidades para rastrear alces ayudaron a cambiar el rumbo en una isla del Pacífico, de la que nunca había oído hablar antes en 1944. El sargento de cornetas David Kowalski, el asistente de fotógrafo cuya observación inicial había dado origen a todo el desarrollo, siguió su pasión. Tras regresar a su hogar, se convirtió en un exitoso fotógrafo comercial en Chicago, especializándose en trabajos de arquitectura que requerían la misma comprensión de la luz y el reflejo que le había servido tan bien durante la campaña del Pacífico. El soldado de primera clase, Thomas Riley, el joven de Boston, cuyas entradas de diario documentaron el desarrollo de la técnica, se reunió con su hermano mayor tras el final del conflicto. Su hermano había sido retenido como prisionero en Europa y fue liberado en abril de 1945. Thomas mantuvo su diario durante el resto de su vida, donándolo finalmente a un archivo de historia militar, donde se convirtió en una fuente primaria para historiadores que estudiaban la campaña del Pacífico. El método de reflexión del vidrio evolucionó y se refinó en conflictos posteriores, adaptándose a nuevos entornos y tecnologías. El principio básico de que el ocultamiento nunca es perfecto y que la observación sistemática bajo condiciones óptimas puede revelar lo que se intenta ocultar, se mantuvo constante. Las técnicas de vigilancia modernas, aunque mucho más sofisticadas, aún incorporan elementos del enfoque desarrollado por Hartman y su equipo en aquella calurosa tarde de septiembre de 1944. Al mirar atrás a los eventos de esos días, lo que sobresale no es solo la innovación táctica, sino las cualidades humanas que la hicieron posible: curiosidad, la disposición a cuestionar suposiciones y notar anomalías. Colaboración, la combinación de diferentes experiencias y perspectivas para desarrollar una solución integral. Persistencia, la determinación de encontrar una respuesta cuando los enfoques obvios habían fallado. Y adaptabilidad, la capacidad de refinar y mejorar el método, en respuesta a las condiciones cambiantes y contramedidas enemigas. Estas cualidades, más que cualquier técnica o tecnología específica, fueron las que determinaron finalmente el resultado de la campaña del Pacífico. El conflicto no se ganó únicamente por el poder de fuego superior, aunque la capacidad industrial estadounidense jugó un papel crucial. Se ganó gracias a la habilidad de marines, soldados marineros y aviadores individuales, para pensar adaptarse y encontrar soluciones a problemas que parecían insuperables. El método del vidrio roto se erige como un testimonio de esa capacidad de innovación bajo presión. Lo que comenzó como una observación frustrada de un joven asistente de fotógrafo, se convirtió en una técnica sistemática que salvó cientos de vidas y contribuyó a la victoria eventual. Es un recordatorio de que en cualquier conflicto, las armas más valiosas no siempre son las más poderosas o avanzadas. A veces, el arma más valiosa es simplemente la capacidad de ver lo que otros han pasado por alto. Las crestas de coral de Peleliu están ahora en silencio. La jungla ha reclamado gran parte del terreno que fue disputado tan ferozmente en el otoño de 1944. Pero las lecciones aprendidas allí, las técnicas desarrolladas por hombres como Hartman, Washington, Kowalski y Riley, continúan influyendo en el pensamiento militar hasta hoy. El principio de que la observación cuidadosa, el análisis sistemático y el pensamiento creativo pueden superar incluso el ocultamiento más sofisticado, sigue siendo tan válido ahora como lo fue aquella tarde de septiembre, cuando un destello de luz en un vidrio roto lo cambió todo. Y así concluye nuestra historia. Si has llegado hasta aquí, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de este relato histórico te sorprendió más? No olvides suscribirte para más historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial y revisar el video en pantalla para otro relato increíble de la historia.